La búsqueda de identidad o la necesidad de pertenecer a algún grupo hizo que desde mediados del siglo XX jóvenes de todo el mundo se reunieran unidos por el arte, la música, la estética o profundos ideales contra el sistema. En este mini documental recopilé las que tuvieron un impacto en Colombia, tratando de retratarlas de manera respetuosa y dejando claro que solamente mostraré una visión general de cada una. Dicho esto, bienvenidos. Yo soy El Bosco y esto es Tribus Urbanas de Colombia. Los primeros rebeldes. La poca importancia hacia la existencia de los adolescentes, sus expresiones y su búsqueda de identidad empezó a crear un cambio en la juventud colombiana. Unos de los primeros en empezar esta transformación fueron los Coca-Colos. Grupos de jóvenes de clases altas que se identificaban con la actitud desafiante del actor James Dean en la película Rebelde sin causa. Camisetas ajustadas, lentes oscuros y blue jeans identificaban a este grupo de jóvenes quienes empezaron asistiendo a las famosas Coca-Colas bailables, que eran fiestas inocentes que en un principio se celebraban en casas de familia, donde el alcohol no era el protagonista, sino el baile, el cortejo y una mezcla de rock and roll, sonido antillano y ritmos tropicales. La película West Side Story mostraba como contraparte de estos Coca-Colos a una pandilla puertorriqueña que ayudó a dividir a los Coca-Colos, los pudientes, contra los Camajanes, hijos del proletariado. Esto con el tiempo generaría la proliferación de pandillas en Bogotá. Y mientras los Coca-Colos se inspiraban en la rebeldía estadounidense, en la década de los 70s surgieron otras subculturas como los go-go, inspiradas en la escena londinense de la época, con una estética mucho más vistosa y llamativa, minifaldas, botas altas, camisas estampadas y peinados voluminosos, con nuevos pasos en la pista de baile provenientes del twist y el rock and roll. En Colombia, grupos como los Yetis y los Ampex capturaron esta energía vibrante, llevando la música y el estilo de esta corriente a los escenarios nacionales. Desde Francia a Colombia, la ola del yeye comenzó a hacerse sentir en la capital. Este movimiento no buscaba la estridencia, sino un estilo más refinado. Su música tenía un aire más sentimental, con artistas como François Hardy y Sylvie Vartan, y figuras colombianas como Harold Orozco y Vicky le dieron un toque local. Pero mientras algunos buscaban el glamour y la sofisticación, otros rechazaban por completo el materialismo y las normas sociales. Así llegaron a Colombia los hippies, una subcultura que a finales de los 60 encontró en el barrio chapinero de Bogotá, en Medellín y en Cali espacios propicios para desarrollar su estilo de vida. Su filosofía se centra en la paz, el amor libre y la conexión con la naturaleza, alejándose del consumismo y promoviendo la vida en comunidad. En su vestimenta predominaban las prendas holgadas, las sandalias, el cabello largo y los collares de cuentas, símbolos de su rechazo a las convenciones sociales. Se reunían en parques y plazoletas a discutir ideas y a escuchar bandas como los Speakers, Génesis, Siglo Cero y La Columna de Fuego. Esto generaba mucho ruido en la comunidad católica y la sociedad conservadora de la época. En el año 1971 en Medellín se organizó el Woodstock colombiano, el Festival de Ancón, que duró 3 días y fue el evento hippie criollo más grande de la historia. Sin embargo, no todos los jóvenes se identificaban con la espiritualidad hippie. Desde los años 70, los rockeros han sido una de las tribus urbanas más constantes en Colombia. Su estética varía según el subgénero musical, desde la rebeldía del hardcore hasta la introspección del progresismo. Contracultura y rebeldía. Mientras el país estaba en llamas, surgieron diversas subculturas con su propia voz, pero que compartían una misma necesidad de resistencia. El punk fue una de las primeras con un espíritu contestatario, que llegó al país como respuesta contra la injusticia y la represión. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, surgieron bandas como Ira, Mutantex y Policarpa y sus Viciosas. Inspiradas en el sonido crudo de Sex Pistols y de Clash.
reflejando su actitud con una estética agresiva, ropa rota, chaquetas de cuero, crestas y botas militares, mientras canalizaban su ira, expresándose con música con una energía brutal, con mucha batería. Y mientras en el caos y la rabia se encarnaba el punk, el heavy metal se consolidaba con la misma fuerza pero con una energía diferente en el país. La estética estándar metalera abarca camisetas de bandas, chaquetas de cuero, cabello largo y botas negras. Cabe aclarar que la estética de los metaleros varía también según cada subgénero. Pero no todos los jóvenes de la época se identificaban con la crudeza del punk o la oscuridad del metal. En medio de la rebeldía, el New Wave emergió como una alternativa más estilizada y experimental, con una fuerte influencia de bandas como The Cure, Depeche Mode y Soda Stereo. Su estética era llamativa y futurista, peinados voluminosos, maquillaje intenso y ropa con cortes vanguardistas. En Colombia, grupos como Estados Alterados y Pasaporte captaron esta esencia, explotando sonidos electrónicos y promoviendo una ideología centrada en la individualidad y la experimentación artística. ¿Cuántas veces te dije? Esfuérzate no bailar. A finales de los 80s, en los barrios populares de Medellín y Bogotá, comenzaron a aparecer figuras que llamaban la atención por su estética rígida y desafiante. Cabezas rapadas, botas pesadas, tirantes ajustados y chaquetas bomber eran los primeros brotes del movimiento skinhead en Colombia, una subcultura que, como muchas otras, había cruzado el Atlántico desde Inglaterra. Su origen era obrero y su esencia en un principio giraba en torno a la lealtad de clase, la defensa de los animales y el rechazo de la degradación social. En sus filas coexistían ideales antifascistas, pero con el tiempo y como ocurrió en otros países, la corriente se fragmentó. El skinhead, fuera de ser todo lo que ustedes ven, es una amistad, sí, es una amistad bastante fuerte. Algunos grupos abrazaron la violencia y posturas extremistas, generando confusión y estigmatización en la sociedad. De ser una tribu que reivindicaba el orgullo de la clase trabajadora, pasó a ser vista con desconfianza, asociada a ideologías radicales que no representan la totalidad de sus miembros. También a finales de los 80s, mientras la música electrónica y el rock alternativo tomaban fuerza, un movimiento irrumpió en las calles, el hip hop. Llegando desde la costa caribe hasta Medellín y Bogotá, los llamados hoppers adoptaron el rap, el graffiti, el breakdance y el DJing como formas de expresión urbana. Su vestimenta, caracterizada por pantalones anchos, camisas holgadas y gorras, reflejaba su conexión con la cultura callejera. Artistas como La Etnia y Gotas de Rap se convirtieron en referentes del género en los 90. Llevando un mensaje de resistencia y denuncia social desde los barrios marginales hasta el resto del país. Diversidad y nuevas identidades. La llegada del nuevo siglo vino con la globalización y el acceso a Internet. La juventud colombiana ya no solo encontraba identidad en las calles y en la música, sino también en los foros digitales, las comunidades virtuales y las tendencias globales. Aquí las características y límites entre una cultura y otra se empezaron a desdibujar, haciendo que el concepto de tribu urbana mutara, o para algunos, desapareciera. Apenas comenzaba el nuevo siglo, cuando las influencias del punk mutaban en algo más accesible y menos radical. Surgieron los neopunks, jóvenes, que aunque mantenían el espíritu irreverente, adoptaron una estética más estilizada, con jeans ajustados, zapatillas Converse y camisetas de bandas como Blink-182 y Green Day. Mientras tanto, el rock alternativo trajo consigo una de las tribus más recordadas y polémicas de la década. Los emos. Y aunque como casi todas las tribus urbanas en el país, los emos fueron una versión colombianizada de esta forma de cultura que nació a mediados de los 80s en Estados Unidos, en Colombia, en Bogotá y Medellín inicialmente, los parques y centros comerciales empezaron a llenarse de adolescentes vestidos de negro, con cabellos alisados con plancha, tratando en muchos casos de ocultar sus raíces afro, que formaban un flequillo que cubría parte de sus caras, delineador en los ojos, zapatos Vans y Converse y muchas perforaciones. La estética de esta tribu se volvió una tendencia que hizo que, sin pertenecer a este movimiento, muchos jóvenes la adoptaran simplemente porque les gustaba cómo se veían. Y con el tiempo, los estereotipos y las burlas aceleraron su declive, siendo presa principal de ataques de punquetos y metachos.
En estos mismos parques, pero en un universo completamente distinto, otra tribu urbana consolidaba su identidad: los skaters. Aunque la cultura skate llegó a Colombia en los 90, fue en los 2000 cuando tomó más fuerza, con la proliferación de pistas de skate y la llegada de marcas especializadas al país. Con ropa ancha, zapatillas resistentes y patinetas en la mano, los skaters no solo adoptaron el deporte como una pasión, sino como una forma de vida marcada por la independencia y la creatividad. Paralelamente, otro universo se expandía en el país, el de la cultura japonesa. Si bien el anime y el manga ya tenían presencia en los 90, también fue en los 2000 cuando los otakus consolidaron su comunidad en Colombia, con convenciones como el SOFA. El cosplay y la obsesión por los personajes de animación japonesa pasaron de ser un gusto personal a convertirse en un movimiento con identidad propia. A finales de la primera década del siglo, la popularización de una de las primeras redes sociales, Fotolog, generó el movimiento de los Floggers, una tribu urbana proveniente desde Argentina. Eran un grupo de jóvenes que se hacían notar por su ropa colorida y pantalones ajustados. Esta tribu, ligada fuertemente a la música electrónica, popularizó el Tectonic. Un baile electrónico con movimientos precisos y robóticos que se extendió por todo el país. Los Tectonic, que a su vez eran otra subcultura, bailaban con las manos, y los Floggers con los pies. También, obsesionados con la exposición en redes, se gestaron grupos como los Faras o faranduleros. Esta especie de tribu, que también se parecía a las anteriores, estaba obsesionada con su figura en redes sociales, y se vestían de manera, según ellos, ostentosa. Estos últimos movimientos sociales pueden parecer irrelevantes, pero sentaron la cultura egocéntrica del influencer en la que vivimos hoy en día. Después del 2010, el auge de la digitalización hizo que estas tribus mutaran aún más y se generaran movimientos que hasta el día de hoy se mantienen relevantes, como uno de los más masivos de la década que llegó desde Corea del Sur, el K-pop, con sonidos de bandas como BTS y Blackpink que cruzaron continentes y encontraron un ejército de seguidores en Colombia. Los K-popers no solo se identificaron con la estética llamativa de sus ídolos, sino que también llevaron su fervor a las redes sociales, convirtiéndose en una comunidad activa y organizada que promueve su música favorita con una pasión inquebrantable. A medida que las redes sociales se convertían en el epicentro de la cultura juvenil, surgieron movimientos menos convencionales como los furries, que encontraron su espacio en comunidades de ilustración y eventos temáticos, adoptando identidades de personajes antropomórficos y en casos llevándolos a su día a día. El auge de plataformas como Tumblr e Instagram dieron vida al movimiento aesthetic, que más que una tribu urbana, es una tendencia visual que combinó los elementos vintage, vaporwave y neón. Su impacto se vio reflejado en la moda, el diseño gráfico y la música, marcando un antes y un después en la forma en que los jóvenes construían su identidad visual en Internet. Las tribus urbanas de hoy ya no son solo cuestión de moda o música, sino de pertenencia digital. Un K-popper puede ser también aesthetic, un otaku puede tener inclinaciones hipster, y alguien que sigue el reggaetón con fervor puede compartir espacio con la cultura gamer. En conclusión, aunque algunos de estos movimientos pueden generar algo de vergüenza en personas que hoy en día son adultos y pertenecieron a alguno de ellos, las tribus urbanas de los 2000 nos recuerdan tiempos diferentes, donde había un equilibrio entre la conectividad y la vida real, y que a pesar de ser polémicas, en la mayoría de casos eran inofensivas y eran conformadas por grupos de personas tratando de conectar y buscar su identidad. En un tiempo que parece muy lejano, donde por medio de la música o la estética, la gente salía fácilmente a la calle a buscar espacios donde tuvieran la posibilidad de ser ellos mismos libremente. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y recuerden que yo soy el Bosco y estaré aquí para contarles historias sobre Colombia, Latinoamérica y el mundo. Nos vemos. ¿Y aquí se reúnen normalmente los emos o...? No, estos ni siquiera son emos, son gente que le gusta venir acá a mostrarse, a que les den en la jeta y irse para las casas.